Seguimos con más de Arriba, mi gente. Miren, no pude evitar disfrutar de los platillos que nos trajeron nuestros invitados. Definitivamente está delicioso. Soy súper fan del hummus, así que gracias por la invitación. Y tenemos invitado especial, nos acompaña nuestro gran amigo ya de la Casa de Arriba, mi gente, el doctor Emilio Salazar. Tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono. Buenos días, doctor, qué placer tenerlo por acá. Hola, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una delicia la comida palestina, ¿sí, realmente. ¿no? ¿Ya probó? Sí, ya me dieron ahí. ¿Es fan de la gastronomía palestina? Interesante y muy delicioso, muy delicioso. Perfecto. Cuéntenos un poquito, doctor, acerca de este tema, que de hecho se han dado algunas noticias, han andado circulando tristemente unas noticias de muertes por monóxido de carbono, ¿no? Claro que sí, es muy importante que conozcamos un poquito de estas cuestiones de salud porque literalmente pueden salvar vidas. Y vamos a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono. Tiene un nombre debido a los síntomas que presenta, le llamamos también la muerte dulce. En contexto, el monóxido de carbono es una sustancia que se produce en la combustión de todo lo que es derivado del petróleo, entre ellos la cocina, de carbón, de leña, pero en otros países donde hay clima frío se relaciona con el uso de la calefacción. Ahora, en nuestros países está muy relacionado con el humo que producen los vehículos, y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque el monóxido de carbono tiene unas características que lo hacen peligroso. Es inodoro, es decir, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, y los síntomas que empieza a dar cuando usted está expuesto al monóxido de carbono, que pueden ser muchos síntomas, lo primero que ocurre es una sensación de sueño, es decir, traicioneramente usted no se da cuenta que está siendo intoxicado, sino que simplemente va a sentir sueño, puede quedarse dormido y sin capacidad de respuesta y sin capacidad de poder darse cuenta que se está envenenando con el humo de su propio vehículo. Se habla que puede haber malestar general, náusea, mareo, vértigos, dolor en el pecho, dolor precordial, pero realmente se llama muerte dulce porque básicamente el paciente se queda dormido, no tiene tiempo de responder y no hay sufrimiento, no hay dolor. Ok, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya me integré por acá y fíjese que también le quería comentar, hace un par de días nos dimos cuenta también que sucedió en nuestro país una trágica noticia en donde una pareja murió dentro de un carro. Eso fue, si no me equivoco, en un motel. Sucedió una noticia que le dio vuelta a todas las redes sociales, pues porque es como, bueno, ¿y qué les pasó? Qué raro. Entonces, como usted lo menciona, esa muerte es lenta, digamos, si lo queremos ver así, porque simplemente se quedan dormidos. ¿Cuánto tiempo? Es que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en esa situación, ¿cómo analiza usted que pudo suceder? O sea, ¿cuánto tiempo pudo durar para que esas personas lastimosamente perdieran la vida? Realmente la duración no es tan larga, depende de la concentración. Se habla de que si se expone a 0.1% puede tardar 1 hora en fallecer. Se habla de 1% de CO2 en el ambiente, estamos hablando de 15 minutos. Y si la concentración es tan alta como del 10% del aire, la muerte es inmediata. Ahora, no podemos medir eso, pero en un vehículo que se encuentra en una cochera o un espacio cerrado, en poco tiempo el monóxido de carbono empieza a entrar por los compartimientos del vehículo, lo empieza a respirar y simplemente se duerme. No podemos decir, mire, va a tardar 10 minutos, usted puede estar 10 minutos en su vehículo. La recomendación, porque esto es una situación que a cualquiera le puede pasar y en diferentes circunstancias, no solo en un motel, puede ser en su propia casa, sí, que usted estacione su vehículo en la cochera y por alguna razón usted decida quedarse allí. No es recomendable porque no se va a dar cuenta. Esto sucede, doctor, con cualquier tipo, o sea, todo tipo de vehículo. Todo tipo de vehículo. Es decir, yo le digo, porque hay gente que puede pensar ya
explorando un poquito sobre el tema y no conociendo mucho. No, es que mi vehículo es más nuevo, mi vehículo no le sale tanto humo o está en perfecto estado. No sé si eso tiene que ver. Actualmente en cualquier tipo de vehículo, puede ser moto, puede ser el último carro del año, todos van a producir monóxido de carbono. ¿Y qué hacer si de pronto usted se da cuenta? Es decir, por alguna razón se quedó allí esperando en su vehículo y se dio cuenta, empieza a sentir el humo, empieza a sentir somnolencia, apague su vehículo, póngalo en parqueo, por supuesto, abra la puerta y aléjese al exterior y pida ayuda médica, porque puede haber consecuencias de una intoxicación. Es algo que no solo ha ocurrido en el país, ocurre, como le mencionaba, en otros países muy frecuentemente cuando hay tormentas, cuando hay inundaciones y la gente recurre a su calefacción, o la gente recurre a cocinar en las casas móviles o en el interior de su casa. Puede ocurrir con su cocina de gas, si hay un espacio pequeño y usted está respirando el monóxido de carbono que viene de la combustión de los derivados del petróleo, corre alto riesgo de intoxicarse, no se va a dar cuenta y vamos a perder una vida por algo que pudo haber sido evitado. Y por eso estamos acá dando esta información a la población para que lo tome en cuenta para salvar sus vidas. Delicado, súper delicado. Sí, yo también quería preguntar acerca de cómo se trata eso, al momento que lastimosamente nos enfrentamos tal vez a una intoxicación, sea cocina. Yo ahorita me estoy poniendo a pensar tal vez las personas que tienen su cocina y el lugar es demasiado encerrado, o están en un cuarto, por ejemplo, y pasan cocinando por horas a lo mejor. Al momento de darse cuenta de, bueno, estoy sintiéndome mareada, voy a salir, ¿cuáles son las medidas que se siguen para que esto pueda quedar eliminado del cuerpo? No sé si se elimina totalmente el monóxido de carbono del cuerpo o cómo se sigue el proceso. Bueno, el monóxido de carbono tiene una particularidad y es que tiene una afinidad por la hemoglobina. La hemoglobina es lo que transporta nuestro oxígeno y es lo que al final lleva el oxígeno al cerebro, al riñón, al corazón, al pulmón. Pero el monóxido de carbono tiene una afinidad 200 veces más fuerte que el oxígeno. Entonces, desde el momento que se expone, compite aceleradamente a unirse a esta hemoglobina y desplaza el oxígeno. Como el cerebro requiere del oxígeno para pensar, lo primero que ataca es la parte neurológica. Si logramos encontrar a una víctima de esta intoxicación por CO2, el tratamiento en el hospital requiere oxígeno al 100%. Le hablamos de una cámara hiperbárica de oxígeno, incluso donde el oxígeno está a altas presiones, porque tiene que ir a desplazar la hemoglobina. Por eso, si usted se dio cuenta que estuvo expuesto, lo mejor es que vaya siempre al hospital. En los pocos casos que logran detectarlo y que logramos tratar, el tratamiento en el hospital, y tenemos que hacer una serie de mediciones de la concentración de hemoglobina, que es la carboxihemoglobina, y como el CO2 afecta el metabolismo celular, por supuesto puede haber edema cerebral, puede haber daño renal, puede haber daño cardíaco similar a un infarto, y hay estudios que demuestran que sobrevivientes a intoxicación por CO2 todavía 10 años después tienen un factor de riesgo aumentado de presentar problemas y mortalidad cardíaca derivado de ese desafortunado evento. Entonces, doctor, sí lo podemos correr. Bueno, todos tenemos el riesgo de intoxicarnos. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente pasamos cerca de los vehículos casi que 24/7. ¿A qué me refiero? Es decir, eso se puede prolongar creándome enfermedades en mi organismo. Si estoy cerca, no sé, de un taller o un lugar donde reparan vehículos, ¿esto me puede ocasionar alguna enfermedad más adelante? Definitivamente que sí, ¿verdad? Por eso el Ministerio de Medio Ambiente casi todos los días publica cómo está la cantidad o la calidad